Bueno, Food for the Cities es un programa que nace en la FAO como un mecanismo de implementación de una visión integrada de los sistemas agroalimentarios. Quiere decir, una visión que pueda incluir varias dimensiones que pertenecen a la complejidad de los sistemas alimentarios, como los elementos productivos, de cadena de valor, de nutrición, de gestión de los desperdicios. Esa visión integrada que se pueda operacionalizar a nivel local. Ese es un programa que intenta de apoyar un número de ciudades a nivel global. Trabajamos en América Latina, trabajamos en África e en Asia también, con la idea de apoyar las ciudades en comprender, asesorar los sistemas agroalimentarios con un enfoque territorial, con comprender cómo las ciudades se vinculan a las zonas rurales alrededor a través de la alimentación, de la comida, de la producción y del elemento alimentario, digamos. Entonces, la idea es de asesorar, comprender bien cómo los sistemas agroalimentarios funcionan, cuáles son los problemas, los puntos críticos, y ayudar a las instituciones locales en planear intervenciones para reforzar el sistema agroalimentario con una visión territorial y con la idea de reforzar los vínculos rurales urbanos para que sean más inclusivos, más sostenibles y más resilientes, ¿no? Esa es la idea de fondo. Estamos trabajando con un partenariado con la Fundación RUAF y trabajamos en varias ciudades y ahora estamos desarrollando como una caja de herramientas para ayudar a las ciudades a asesorar el funcionamiento de los sistemas agroalimentarios. Por ejemplo, en algunas ciudades como Medellín, donde estamos trabajando, hemos hecho un análisis en profundidad del sistema de abastecimiento, ¿no? Con los municipios alrededor de la ciudad para comprender bien cuáles son los flujos alimenticios, ¿no? De dónde viene la comida, de dónde va, ¿no? Entonces, a través de ese evaluación, de diagnóstico, hemos montado una plataforma interinstitucional que con la alcaldía, la gobernación, que es el gobierno regional y el área metropolitana para fomentar una integración territorial más fuerte, ¿no? Entre productores y consumidores, crear más vínculos, enlaces entre los municipios que producen, los municipios que consuman más. Ese es un ejemplo. En este caso es abastecimiento, pero en otras ciudades puede ser otros asuntos como por ejemplo el manejo de los desperdicios, ¿no? Eso es un otro asunto muy importante, cómo reforzar el manejo de los desechos alimentarios en un contexto rural urbano. Por ejemplo, un ejemplo puede ser el reciclaje de los desechos que pueden ser reutilizados a nivel agrícola, ¿no? como fertilizantes. Y crear ese tipo de dinámicas y de conexión entre zonas rurales y zonas urbanas a través de varios asuntos en el sistema alimentario, como los desperdicios, el abastecimiento, la producción en general. Uno de los desafíos principales es fomentar una visión más sistémica, ¿no? Más integrada con las instituciones locales. Esto no es fácil porque tradicionalmente hay un enfoque sectorial, ¿no? A nivel institucional. Entonces, la importancia es tener una visión más amplia, ¿no? Pensar a multisectores y también a escalas, ¿no? Diferentes, integrar escala regional con escala local y nacional. Eso es el desafío. Entonces, digamos que los desafíos principales son la idea de fomentar una gobernanza de los sistemas agroalimentarios que bueno, resulta difícil todavía. Yo hice parte de un comité técnico, digamos, de un grupo de trabajo técnico que apoyó a la ciudad de Milán
para desarrollar el texto del pacto y el marco de acciones, ¿no? La complejidad es encontrar una base común entre ciudades, ¿no? Y todavía es complejo porque ciudades que tienen prioridades diferentes, tienen nivel de desarrollo diferente, tienen, claro, tienen visiones diferentes del sistema agroalimentario. Por eso la redacción del texto del pacto, el marco de acciones, demoró bastante tiempo, ¿no? Porque hubo una negociación, fueron 45 ciudades que participaron en esta redacción. Y eso demoró mucho. La idea es empezar a tener un marco común entre ciudades y tener un mecanismo de intercambio entre ciudades en temas de políticas alimentarias, según algunos principios fundamentales que hacen parte del pacto, que es la idea de inclusión social, de sostenibilidad, la de integración territorial urbano-rural. Entonces, dentro de este marco, encontrar una visión común y fomentar un intercambio entre ciudades de buenas prácticas, de experiencias y fomentar una cooperación. Estamos trabajando actualmente con 8 ciudades, 3 ciudades con la Fundación RUAF y 5 con la FAO, que son todas ciudades que pertenecen, que son miembros del Pacto de Milán también. Entonces, digamos, los resultados del programa Food for the Cities pueden ser también una base muy importante de experiencia para el Pacto de Milán también. La experiencia de Valencia es muy importante porque Valencia, como otras ciudades que ya tienen una experiencia, ya tienen una visión, pueden compartir, pueden ayudar otras ciudades en otras situaciones, pueden compartir las prácticas, las experiencias y también ayudar las otras ciudades a enfrentar los problemas vinculados al sistema agroalimentario.